Continuamos, amigos, con más de Latinoamérica en vivo, y a esta hora les comentamos que decenas de ONG han estudiado la situación que vive Venezuela, llegando a calificarla en situación de emergencia humanitaria compleja, para lo cual es necesaria una respuesta internacional, puesto que el país no tiene los recursos necesarios para salir de esta. Por lo tanto, la Asamblea Nacional autorizó la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, Maduro asegura que no dejarán entrar ningún cargamento. No obstante, esta acción compromete la vida de miles de personas en condiciones de vulnerabilidad. Este tema es prioridad para Latinoamérica en vivo. Bien, y sobre este tema vamos a conversar con el analista internacional Juan María Naveja. Señor Naveja, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Latinoamérica en vivo. Pues hay mucha incertidumbre en este momento en Venezuela sobre la forma en la que finalmente se logrará que ingrese la ayuda humanitaria al país. Quisiera consultarle su opinión en principio. ¿Qué pudiera pasar en caso de que Nicolás Maduro, como ya lo adelantó, pues se niegue a que esta ayuda humanitaria llegue a Venezuela? ¿Qué tal, Carolina? Un saludo a la audiencia, y creo que en este caso hay alternativas muy viables. La primera y la más fácil sería que los militares considerasen la posibilidad de dejar vía libre a la ayuda humanitaria que está instalada tanto por el lado de Colombia como por el lado de Brasil. Pero ¿qué le parece la siguiente idea? Que fueron los cascos azules de Naciones Unidas. No he escuchado hasta ahora una iniciativa para que este grupo, que ha sido formado desde 1947 para que intervengan en situaciones de paz para ayuda humanitaria, participaran y hicieran llegar la ayuda humanitaria. Lo urgente, Carolina, es que llegue ayuda humanitaria a Venezuela. En esta semana murieron 12 bebés por falta de elementos para poderlos atender. Hay 300,000 personas en condiciones de hambruna también, a riesgo de morir. Y bueno, si nos vamos a las estadísticas, 3 millones de venezolanos que han tenido que salir a buscar la vida por fuera. Y bueno, el contraste del día de hoy, que hemos sabido que Venezuela manda un barco a Cuba con apoyo para los cubanos. Este tipo de situaciones creo que está llamando la atención de la comunidad internacional, Carolina. Sí, señor Naveja, y de hecho genera muchísima impotencia dentro de los venezolanos porque realmente la situación en el país no es nada fácil como para que estén enviando esta ayuda humanitaria, como usted lo dice, a Cuba, y esto pues reitera que al gobierno no le interesan los venezolanos. En este sentido, pues quisiera consultarle también si estas acciones que nos comenta, como la posibilidad de los cascos azules o quizá una intervención ya militar que esté destinada a que ingrese la ayuda humanitaria, están enmarcadas en el derecho internacional, es decir, con la intención de que finalmente esta ayuda humanitaria llegue a los ciudadanos que más lo necesitan. La situación de los derechos humanos rebasa cualquier condición que pudiera establecerse. Me parece que habría organismos que avalarían concretamente la incursión de tropas. Pero vayamos a la realidad, Carolina. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay división en cuanto a ese procedimiento. No hay una unanimidad. El Grupo de Lima ha dicho que no está de acuerdo con una incursión armada. También la Unión Europea, al dar su simpatía para los movimientos que se están dando a favor del presidente Juan Guaidó, también hace alguna advertencia de que no están de acuerdo con una ayuda militar. Es más, en Estados Unidos tampoco está tan vigente una incursión armada. Y fíjese un detalle bien importante. En Estados Unidos, con la división que está viviendo el país, estamos viendo que en esto sí están unidos los demócratas con el presidente Trump para que se le dé el respaldo al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces, de tal suerte que digamos que la parte de la división que hay en el mundo con respecto a una incursión armada divide, polariza. Por lo tanto, hay organismos, yo estoy hablando de cascos azules, pero ¿qué le parece Cruz Roja, por ejemplo, Carolina? Claro, que de hecho, pues hoy la Cruz Roja estuvo pues dando una rueda de prensa acá. Ellos habían insistido en que todavía no sabían si iban a participar porque no querían que la ayuda humanitaria estuviera politizada. Y eso le quería consultar. Se está hablando de que sería un delito de lesa humanidad el hecho de que Nicolás Maduro impida el ingreso de esta ayuda humanitaria. Entonces, ¿por qué surgen tantas divisiones en cuanto a la forma que se usaría, a cualquier método con tal de que entre?
Porque son patadas de ahogadas de un régimen que sabe que está viviendo sus estertores, Carolina. Es un hecho que la movilización que se ha dado en Venezuela es muy diferente, empezando porque hoy vemos una oposición integrada, hoy hemos visto ya incluso a Capriles llamando a la unidad de la oposición, es decir, lo que no se había dado en otros momentos, sí lo está observando el gobierno. Y bueno, estamos viendo desde luego la participación de los dos cabezas de Venezuela que impiden que se dé un flujo de apoyo a la gente de Venezuela, que es concretamente Maduro y Diosdado Cabello. Y esto está presionando concretamente también a los mandos militares. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que están corriendo de por medio, que hoy existe ya el riesgo precisamente de que hay delitos de lesa humanidad que vienen desde Hugo Chávez, No es nuevo esta situación. Ellos saben que en un momento en que caigan del poder también pueden ser sujetos a un tipo de procesamiento por parte de la comunidad internacional, ya que han incurrido en verdaderos excesos en contra de la población venezolana. Pero yo establecería dos marcos para aquellas personas que dicen que se le deje la libertad a Venezuela. Dos marcos son los que se están tratando. Uno es la ayuda humanitaria y en eso dejarlo al lado el tema de la elección para que por fin lleguen estos apoyos que ya están en la frontera de Colombia y Brasil. Y el segundo paso sería la parte de la elección. De esa forma, los organismos como Naciones Unidas, como la Cruz Roja, que se mantienen un tanto al margen frente a una decisión definitiva, pues podrían actuar y poder ayudar a la gente. ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente es salvar vidas, Carolina. En efecto, y de hecho también pues quisiera aprovechar de consultarle su opinión, porque hoy Maduro calificó de parcial el documento que surgió ayer tras la reunión del Grupo de Contacto Internacional. Parece que se queda aislado en este caso Nicolás Maduro. Quisiera su opinión sobre este documento y también sobre la posición que está presentando México al respecto. En este caso, la situación, hay verdaderas declaraciones desafortunadísimas de parte de Maduro. Por ejemplo, considerar un show a la ayuda internacional que se está generando para Venezuela cuando son países de todo el mundo que están manifestándose a favor de hacer llegar ayuda humanitaria. Segundo, apoyos como el de Puerto Rico. Imagínense, una isla que acaba de sufrir, que no acaba de salir de su postración y que está enviando ayuda humanitaria a Venezuela. Y luego esta otra parte en donde está descalificando a propios y extraños. La reunión del día de ayer en Montevideo exhibe que quedan al margen México y Bolivia. Esto está hablando claramente de que son, en el caso de México, un país que está actuando con una tibieza impresionante para una nación que se había comprometido históricamente en favor de las causas humanitarias. Causas como en los años 30 del siglo pasado, en que el exilio español fue bien recibido. Causas como el exilio chileno en los años 70. Es decir, cuando ha habido dictaduras que han ido en contra de la población, México ha sabido responder. Este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, está siendo cómplice, y si de alguna manera desde antes se sabía de sus vínculos con el chavismo, pues ahora simplemente están confirmando con esta inacción y quedando del lado de Bolivia. Imagínese usted en dónde está quedando México cuando los demás países que asistieron a la conferencia estuvieron de acuerdo en llamar a elecciones. Es decir, está quedándose completamente aislado Nicolás Maduro frente a esta situación. Señor Naveja, ¿recuerda en este momento algún precedente sobre una situación similar a la que se está viviendo hoy en Venezuela, en donde pues miles de personas mueren de hambre y una coalición internacional, incluyendo un sector del propio país, intenta hacer llegar ayuda humanitaria para solventar la situación, y pues un gobierno que pues ya se considera de tiránico pues lo impida? La situación de tiranía la hemos visto en muchas partes del mundo. Hay que recordar que ha habido en África regímenes totalitarios que han impedido la llegada humanitaria. Hemos visto en otras latitudes como también los tiranos, en aras de quedarse, en aras de mantenerse en el poder, pero siempre ha habido una mano muy fuerte. Pero estábamos en otra época, Carolina, en una época en la que los movimientos militares se daban de una manera más fácil. Recordemos cómo se dio en Panamá, cuando cayó Noriega. Recordemos cuando se han dado movimientos como el de Nicaragua con los Somoza, o la primavera árabe.
en donde ha habido una movilización social, en donde predomina el movimiento de las comunidades propias. Aquí el problema, establezcámoslo y para que quede también como un precedente frente a los populismos que se están registrando en el mundo, el problema que existe en Venezuela es el control que ha establecido el régimen y que ha impedido que la gente se dé cuenta cómo han llegado este tipo de apoyos. Venezuela aprendió muy bien el estilo de Fidel Castro de dar apoyos a cambio de voluntades, y eso es lo que ha sucedido en el caso de Venezuela. Por eso podemos ver que frente a Miraflores hay miles de personas apoyando a Maduro. ¿Por qué? Pues porque les va de por medio lo poco que siguen recibiendo, Carolina. Sí, también quisiera consultarle, señor Naveja, sobre la información que surgió el día de hoy por parte de la Casa Blanca sobre que estarían en contacto directo con militares del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted considera que por allí pudiera finalmente haber un quiebre, haber alguna solución para que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria y posteriormente el fin de la crisis en el país? Me parece que esa ha sido la instrucción desde el principio con la forma en que han trabajado el presidente encargado y Washington. Creo que están tratando de vulnerar, y lo vienen logrando poco a poco, al lograr las voluntades de algunas cabezas. Yo tengo la impresión, y quizás sea un deseo más que una buena impresión, Carolina, que cuando la gente, cuando los militares vieran llegar apoyo humanitario, se harían a un lado, pero es una mera impresión frente a la fuerza que tienen los que encabezan las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero no cabe duda que a estas alturas, cuando están viendo el congelamiento de activos, el cierre de cuentas, el freno para que Venezuela no pueda mover recursos como el oro, quizás en este momento muchos militares estén ya pensando dos veces en seguir manteniendo esta lealtad a un régimen que la verdad se sigue viendo que está en su última etapa, que insistiría, ojalá no sea solo un buen deseo de quienes deseamos ver libre a un pueblo como el venezolano. Y ya para finalizar, señor Naveja, puede ser una pregunta comprometedora, pero quisiera conocer su opinión muy personal. ¿Usted cómo piensa que puede terminar esta situación en Venezuela? ¿Con una negociación o con una intervención militar? Yo creo que va a terminar con una alzada social, con un movimiento como la Primavera Árabe. Me inclino más a pensar por un movimiento social que va a despojar, que va a dejar solos a Diosdado Cabello y a Maduro, y en donde será la propia sociedad la que intervenga, seguramente con algún apoyo, con algún respaldo de fuerzas de seguridad, pero creo que será la sociedad venezolana la que finalmente va a expulsar a sus tiranos. Bien, señor Naveja, quiero agradecerle por habernos acompañado esta tarde en Latinoamérica en Vivo y pues ayudarnos un poco a comprender este panorama tan incierto y tan difícil para los venezolanos. Con mucho gusto y un abrazo para todos los hermanos venezolanos y una disculpa de parte de los muchos mexicanos que estamos en contra de lo que está pasando con nuestro gobierno. Un gran abrazo, muchísimas gracias nuevamente. Era el analista internacional Juan María Naveja, nos comentaba un poco esta situación sobre la ayuda humanitaria que, pues por lo visto, ya la posición ya adelantada que ha manifestado Nicolás Maduro no va a permitir el ingreso y pues estamos a la expectativa de cómo se pudiera lograr finalmente esta meta. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya venimos con más información para ustedes.